Buenas noches, bienvenido a esta segunda etapa del segundo día del ciclo de conferencias de Tercer Ojo. Estamos en el salón de Samadhi, un lugar en pleno centro de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba, en la República Argentina. Recién acabamos de entrevistar a la licenciada Rebeca Kovacs con el tema de regresiones a vidas pasadas. Y en este caso, en este segundo invitado del día de hoy, tenemos el gran gusto de poder compartir con ustedes la entrevista al doctor Luis Iwakawa, médico, lo podemos llamar alópata tradicionalista, que se ha volcado desde hace ya mucho tiempo y ha incorporado todo el estudio de la medicina china, la medicina tradicional china. Él es de origen japonés, de joven vivió en Perú y el destino lo llevó a vivir por un tiempo en Argentina. Le gustó el lugar, le gustó Córdoba, estudió en Córdoba y hoy enseña en la universidad y atiende a los médicos que estudian ahí, pero les hace algunas actividades que van más allá de la medicina tradicional e incorpora casi que definitivamente en su vida la medicina china como forma de sanación. Así que les pido un fuerte aplauso al doctor Luis Iwakawa. Luis, bienvenido. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar la idea que me dio la colega que me precedió, de dar una pequeña biografía para que sea como una idea rectora para que se entienda lo que vamos a hablar esta noche. Bien, adelante. Yo nací en un hogar japonés y tuve la suerte, digamos, de que mi casa venía todas las semanas los monjes budistas a mi casa, iban a cenar. Y ahí fui penetrándome lentamente a la meditación, por ejemplo, que lo hacían ellos naturalmente, y luego a la práctica de las medicinas japonesas, que fundamentalmente era acupuntura y shiatsu. Esas cosas de la vida, y un poco pensando el tema que desarrolló la colega que me precedió sobre vidas pasadas, a mí siempre me intrigó que cuando yo empiezo a estudiar medicina, un día acompaño al hijo de un profesor y fuimos a su consultorio. En el consultorio había tres revistas médicas, como las que acostumbran a mandar los laboratorios. Había un artículo que desarrollaba el tema del cultivo de tejidos in vitro. El segundo artículo había, en aquella época, era todavía una tecnología revolucionaria, que era microscopía electrónica. Y un tercer tema muy perdido por ahí sobre la medicina japonesa. Esas cosas de la vida, cuando yo entro a la universidad, con esa soberbia que podía hacer dos cosas, me puse a estudiar dos carreras simultáneas, una medicina y otra tecnología bioquímica. Cuando termino la carrera de tecnología bioquímica, que era más corta que la de medicina, la directora del Instituto de Biología Celular me dice: estoy buscando a una persona que esté en condiciones de poder hacer cultivo in vitro. Y ahí sonaron las campanas.
Y eras vos. Exacto. Entonces, la primera experiencia en ciencia fue justamente eso que apareció en la revista, Cultivo de Tejido. Y en aquella época estaba de moda el doctor Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, que justamente él se dedicaba al cultivo de tejido y era mi ídolo. Y realmente poder desarrollar en un instituto como perteneciente a la universidad, el Instituto de Biología Celular, y hacer cultivo de tejido me pareció un sueño. Una experiencia que recuerdo que un poco me impresionó. Yo sembraba en un frasco células, generalmente de roedores, y todas las noches antes de retirarme le daba un vistazo a los frascos. Y un día, cuando voy a dar ese vistazo final de ese día, me acompañaba un colega, un investigador muy importante, y le digo, fíjate qué ordenadita que están estas células en forma tubular. Le digo, será idea mía, ¿por qué no lo ves? Lo ve y me dice, pueden ser, células renales, que eso puede ser un tubo renal, y por eso tiene esa forma. Y continúo viendo, y había otro islote diferenciado de células que me daba la impresión que latían. Le digo, escuchando, me parece que se mueven estas células. Lo mira mi colega y me dice, a lo mejor son células del corazón, células miocárdicas, y están desarrollando y está latiendo. Me asustó y me dio un poco de miedo. Luego pasa el tiempo. En el país en aquella época había unos 5 microscopios electrónicos en distintas universidades, y da esa casualidad que al instituto donde yo ya estaba desarrollando mi actividad llega el microscopio electrónico. Era una cosa valiosísima, y mi jefe me dice, vos te vas a hacer cargo del departamento de microscopía electrónica. Se cumplía la segunda etapa que estaba en la revista. Y después, cuando pasa el tiempo y yo me dedico a la investigación pura, a la investigación básica, llegó un día en que el director del centro del Instituto del Cáncer, el Hospital de Clínica, consulta a mi director del Centro de Microscopía Electrónica y dice, necesitamos en el Instituto del Cáncer un cultivador. Y me dicen que a eso se dedica el doctor Iwakawa. Fui para allá y bueno, empecé a cultivar células de cáncer de mama. Tuvimos el privilegio, tuvimos la suerte de que debido al trabajo ese que desarrollamos, fui premiado por la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires por ese trabajo de investigación. Cuando pasan los años, cuando llego al hospital, me descubro otro mundo. En ese instituto de investigación, donde todo era fácil, donde si yo quería, por ejemplo, un reactivo y pedirlo al extranjero, prácticamente bastaba hacer el pedido y el pedido llegaba de cualquier parte del mundo. Pero era una cosa muy personal, en la cual el usufructo de todo eso era un poco para alimentar mi ego. Pero yo decía, ¿pero esto a quién le sirve? Y estando en el hospital y haciendo mi trabajo, mi subjefe me dice, Luis, me parece bárbaro lo que estás haciendo y te felicito como te va. Pero al cabo sos médico y vas a hacer medicina y vas a entrar al consultorio de ginecología. Y así fue como me transformé en un médico ginecólogo, pero viendo otro mundo, que así como yo estaba viviendo en un palacio de cristal y podía tener todos los recursos para investigar, en el hospital no había ni algodón,
no había gasa, no había remedios que alcanzara para todos. Eso me decidió a dejar la investigación y me dediqué a la medicina oficial, científica. Pero con el tiempo me fui dando cuenta también de que era una medicina que también se iba camino a deshumanizarse. Y realmente dije, lo que estoy haciendo, estoy cometiendo los mismos errores de los otros. No tratamos a los enfermos como personas, sino como casos. Y ahí fue cuando fui incorporando lentamente lo que había leído en el otro artículo de esa revista, que era la medicina oriental. Y fui incorporando la acupuntura. Esa acupuntura que yo fui aprendiendo de a poquito, viendo a los monjes cómo lo hacían. Y finalmente, durante mucho tiempo, yo me dediqué a las dos medicinas casi paralelas. Una la cobraba, que era la ginecología. Pero cuando me encontraba con algún caso en particular, yo le decía al paciente, ¿me permite que le ponga una aguja? Porque creo que podríamos solucionarlo de esta otra forma. Y efectivamente iba teniendo experiencia y obteniendo mejores resultados. Hasta que un buen día, practicando las dos cosas, dije, no, tengo que realmente tomar la decisión de hacer una u otra. Y un buen día, vos sabés que con uno como médico, uno depende del consejo de médicos, que es el órgano rector en lo ético, en el ejercicio de la medicina, y después hay otra institución en la cual vos tenés que pagar mensualmente la matrícula que te permite recetar. Entonces yo estoy usando las dos cosas al mismo tiempo, en la cual yo tendría que diferenciarme en una u otra. Entonces un buen día dije, no renuevo la matrícula. Me decido a curar con lo que tengo. ¿Cuánto hace eso? Hace mucho. La medicina occidental, esta medicina exitosa que estamos viviendo ahora, en realidad no tiene 100 años. Tendrá, con suerte, 50 años, no exagero. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando yo estudiaba medicina, no había remedios para curar la hipertensión. La hipertensión en aquella época, el médico, el único recurso que tenía era el diurético. Y en ese momento, cuando yo estaba estudiando medicina, decía, pero ya va a salir muy pronto un medicamento de origen que se ha observado en la India, derivado de una planta hindú, que es extraordinario para resolver el problema de la hipertensión. Y efectivamente yo me recibo y llega el medicamento. Ese medicamento se empezó a recetar exitosamente, pero en todo el mundo, hasta que se observó. Y en este sentido tiene valor la medicina científica en ser autocrítica. Dice, sí, es extraordinario, pero lo que estamos viendo también que es un medicamento que induce al suicidio de las personas que lo toman. Y de un buen día para otro, el medicamento desapareció. Por ejemplo, una cosa más reciente, un medicamento muy consumido, pero durante muchos años, tal vez 10, 15 años, de un laboratorio líder en Alemania, descubre un medicamento para bajar los niveles de colesterol. Era la serivastatina. Yo recuerdo que cuando daba mis clases decía, los medicamentos para bajar el nivel de colesterol tiene tales contraindicaciones. Y entre ellas decía rhabdomiolisis. Yo lo repetía sin saber qué era lo que figuraba en ese listado de contraindicaciones. Hasta que un día un alumno me dice, doctor, ¿y qué significa rhabdomiolisis? Digo, no sé, pero
¿Por qué no analizamos la palabra? Rapto mío significa músculo estriado. Lisi, destrucción del músculo. Bueno, siguió hasta que un buen día el laboratorio decide retirar de todo el mundo ese medicamento tan exitoso para bajar el colesterol. La seribastatina. ¿Qué es lo que ocurría? Destruía el músculo. Y destruía el músculo, y el corazón tiene músculos. Entonces lo que hacía era destruir los músculos y el paciente moría de muerte súbita. Ese laboratorio tuvo juicios en cascada en todo el mundo, donde pacientes que solamente tomaban ese medicamento habían muerto. En ese mismo momento, y estoy hablando de no más de 6, 7 años, en otro congreso cae un bombazo. Todas las mujeres menopáusicas hasta ese momento era moda de que se debía recetar estrógenos. Y la propaganda decía, avalado por supuesto por la tecnología de aquella época, decían, no solamente, dice, elimina los calores femeninos de la menopausia, sino que a su vez protege al corazón contra la hipertensión y contra el cáncer de mama. En ese congreso prácticamente se denuncia que no es cierto, que no solamente no protege al corazón, porque igual las pacientes se enferman del corazón y tampoco protegen contra el cáncer, sino al contrario aumentan los niveles de cáncer de mama en las consumidoras. Esa es más o menos la historia de la ciencia, digamos, oficial, que tiene muchas cosas discutibles. Pero convengamos que es un sistema médico que se está destruyendo en todo el mundo porque se está deshumanizando. Pero hay una cosa muy loca. Ese pobre médico, no digamos de los médicos exitosos que ya están, digamos, económicamente muy consolidados, justamente por su fama, pero todos los médicos jóvenes reciben como cobro por su servicio un papelito. Una orden que tiene un valor determinado, pero que tiene que esperar entre 30, 60, 90 días para cobrarlo. En un sistema capitalista es absurdo, es decir, es un papelito que no es convertible como para que ese médico vaya a la carnicería y le dice, le dejo papelito de 1 kilo de carne. Eso fue destruyendo a la medicina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El médico cada vez se ve obligado a tratar a más cantidad de pacientes en menor tiempo, porque la misma estructura del uso de la medicina, del desarrollo de la medicina, exige un gran consumo. Y el gran consumo, que es paciente. Entonces, el médico se siente exitoso cuando en 2 horas o 3 horas atiende 20 o 30 pacientes. Lo cual implica 10 minutos, 5 minutos por paciente. Eso no es medicina en ninguna parte del mundo. Y eso ha ido derrumbando a la medicina oficial. ¿Y qué ofrece la alternativa? Por ejemplo, la homeopatía. La homeopatía, tan denostado, por ahí exitosa en algunas veces, tiene la gran virtud de que por lo general de los homeópatas que yo conozco, les dedican 1 hora para llegar al diagnóstico de la enfermedad del paciente y ver qué es la receta. De alguna forma queda establecido a través de este pequeño pero esta pequeña gran introducción de Luis Iwakawa, el formato que él eligió después de su experiencia en el trayecto de la medicina llamada tradicional, aunque la tradicional viene desde hace mucho tiempo, deberían invertirse los términos, y su elección sobre una de ellas y cómo manejarlo. Entendió el sistema que, como decíamos en la entrevista anterior, se estaba destruyendo a sí mismo, y elige uno que es tradicional a su lugar de nacimiento y lo viene a desarrollar para que de alguna forma lo podamos utilizar.
Estamos viendo entonces, Luis, que lo que nos está pasando es de alguna forma mezclar lo ancestral con lo actual. ¿Se puede usar parte de la medicina llamada tradicional o alópata, pero se puede resolver la temática desde una medicina no invasiva o de alguna manera que no incluya medicamentos farmacológicos para que se ordene, que en realidad está desordenando, o hay que borrar de cero la medicina? ¿Estamos hablando de unir? Yo soy poco optimista en este sentido. Yo creo que las dos medicinas viven confrontadas. Es un poco difícil que un médico, por ejemplo, que ha estudiado 7 años, 10 años de su vida, más la especialización, 20, 25 años de toda su vida, aceptar otra medicina. Porque hablan lenguajes distintos, no se pueden llegar a entender. Hay épocas, por ejemplo, en que se persiguen a los médicos alternativos. Y son generalmente periodos que coinciden con las crisis. Cuando empiezan a faltar ingresos económicos, generalmente el médico afectado dice: tengo menos pacientes porque la culpa la tienen los médicos alternativos que se están llevando los pacientes. De todas maneras se ha progresado muchísimo. Pero de todas maneras, las pautas de confrontación están muy sólidas. Por ejemplo, hace unos cuantos años, la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba hizo una apertura y dijo que iba a dar cursos de medicinas alternativas en las cuales estaba la homeopatía, estaba la acupuntura. Y fue algo realmente impresionante la cantidad de gente que concurrió para hacer esos cursos. Pero no alcanzó a terminar el año cuando tuvieron que suspender todo. Porque dice, no es posible de que nosotros le demos cursos de esa naturaleza y le demos un título oficializado con el nombre de la Universidad Nacional de Córdoba a través de la Escuela de Graduados, más algo que cayó como un bombazo fue un artículo de un médico muy importante, famoso en todo el mundo, que dijo: la Universidad de Córdoba está haciendo un paso regresivo al enseñar ese tipo de materias. Se suspendió todo. Pero a su vez ahí entra otro elemento en juego. Los cursos eran carísimos. Inclusive no solamente se habían anotado profesionales médicos del país, sino venían del extranjero. Porque en sus lugares de origen tampoco se daba en forma oficial la posibilidad de tener un documento legal para el ejercicio. Se suspendió. Yo creo que la relación va a ser un poco más amigable con la conciencia de todos los médicos. Es más permisiva, por ejemplo, con la homeopatía. La mayoría de los colegas dicen: vea, doctor, dice, le tengo que confesar de que yo tome medicamentos homeopáticos. Por lo general el médico le dice: ¿a usted le hace bien? Sí, me hace mucho bien. Siga. Curiosamente, yo, por ejemplo, a mí me ocurrió con la acupuntura, cuando la empiezo a trabajar, y digo, pero ¿cómo? En la acupuntura consiste simplemente en poner una aguja o un montón de agujas y no hay diálogo. Estoy haciendo exactamente lo mismo como hace la otra medicina, que enchufa al paciente a un aparato y terminado un tiempo determinado el paciente se va y se retira.
En ese momento ya se pone de moda en la revisión de la medicina alternativa en todo el mundo y, por ejemplo, se crea en Miami la Universidad de la Terapia por el Tacto. Ahí está la solución. Yo no voy a hacer más acupuntura, o voy a usar acupuntura más shiatsu, es decir, tocar el paciente. La deshumanización de la medicina y de la humanidad ha llegado a tal extremo que el paciente no está acostumbrado a ser tocado. Y el simple hecho de tocar al paciente es terapéutico, es curativo. Yo creo que uno se siente enriquecido cuando un bebé a uno lo abraza. Lo que yo llamo la energía blanca, energía pura. Realmente hay un recambio de energía entre dos personas que resulta realmente curativo. Y por otro lado, cubre un espacio muy grande en la época que estamos viviendo, que es la soledad del ser humano en las grandes ciudades en las cuales vivimos. Entonces, cuando de pronto se encuentra el paciente que hay un lugar donde es tratado durante 1 hora, haciéndole una masoterapia, el paciente mejora. Es todo un tema a desarrollar el cura. De todas maneras, yo creo que es un gran paso que hay muchas grandes obras sociales que autorizan el pago de sesiones de acupuntura. Pero que yo sepa, por ejemplo, de la homeopatía, de eso no se habla. Todavía. Pero ese primer paso ya es importante, creo. Bien. Vamos a entrar entonces, ya nos estás dando lugar para hablar del tema de la medicina china, que hace ya más de 5.000 años que tiene probada eficiencia en muchos de los casos y hay mucha apertura hacia el sistema de medicina china, por lo menos aquí en Argentina, sobre todo en Córdoba y acá en Capilla del Monte, es como muy aceptada. La medicina china trabaja sobre meridianos de energía que de alguna manera trabajan en dupla, órganos con glándulas, y a través de unos cuantos meridianos de energía, que creo que son 14, sí, porque faltan los 2 del medio, tiene todo un mapa de lectura de nuestro cuerpo que nos hace entender que si hay un dolor en algún lado del cuerpo, probablemente no sea que ese dolor significa que está afectándonos. Ahí está sonando el timbre, pero ese punto está relacionado con un órgano, con una glándula, y cuando uno empieza a entender ese mapa, empieza a entender un todo del cual estamos conformados, y cuando una persona que conoce ese mapa lo trabaja y lo armoniza, empieza a funcionar el fuego nuestro, empieza a funcionar bien nuestro agua, empieza a funcionar el aire, y todo eso está interrelacionado y lo entendemos y lo armonizamos. Me contabas el otro día, café de por medio, que tus maestros o los grandes de la medicina china están queriendo llegar a colocar muy pocas agujas en el cuerpo para no invadirlo, y algunos han llegado a colocar una sola hoja y en ese punto armonizar el cuerpo. Estamos hablando de que el mundo va para la complejidad de los sistemas médicos y muchos de tus colegas están hablando de una simplicidad muy grande. ¿Hasta qué punto vamos a llegar en el proceso de curación en hacer más simple lo que vemos complicado? Sí, yo tuve la suerte de formar parte del directorio del Centro Córdoba de Cultura Japonesa y tuvimos el privilegio de invitar a más grandes maestros de acupuntura, 3 en particular, que vinieron y dieron cursos de acupuntura en Córdoba. Me llamó la atención
de que no usaban como hacíamos nosotros, que poníamos un montón de agujas y al paciente le daba la impresión de que cuanto más agujas le ponían mejor iba a sentirse. Estos grandes maestros, y uno de ellos dijo, a medida que uno perfecciona este arte, con una sola aguja debiera curar. Lo realmente increíble, y por ejemplo yo cuando hacía acupuntura, era la época en que no se consigue aguja de acupuntura. Y los que viajábamos y traíamos agujas orientales de acupuntura, lo cuidábamos como si realmente fuesen joyas. Durante todos los años que yo trabajé con grandes acupuntores, como maestros, en aquella época las agujas se ponían sobre un paño, no se esterilizaban, estaban ahí apoyadas en el paño. Por ahí algún terapeuta tomaba un algodón con alcohol y le pasaba a la aguja y después lo clavaba. Yo decía, ya como médico, en cualquier momento aquí hacemos un macanazo y se va a producir una infección terrible. En todos esos años a mí me sorprendió de que yo nunca vi un caso de infección por la aguja, digamos, no desinfectada. Era increíble. Yo recuerdo que era una época tan dura para ejercer la medicina que un médico salió una crónica policial. Se decidió hacerle acupuntura a una paciente que afortunadamente era familiar suyo y le puso las agujas como de coser. Y el cuerpo se la fue tragando, se metió adentro. El gran lío fue cómo sacar las agujas y por eso fue denunciado. Es realmente increíble. A veces uno pone agujas en el abdomen y lo pone a una determinada altura y vas viendo después que va bajando. Y esa aguja de coser que no tiene mango, no tiene tope, y por eso la chupó y se metió adentro. Pobre colega. Por ejemplo, uno de los maestros que vinieron a dar el curso decía, ¿hay alguna persona entre los presentes que tengan dolores de ciático? Uno de los presentes, yo digo, se venga. Sacó una aguja que tenía como 30 centímetros, tenía un estuche hermoso, tenía un montón de agujas, sacó una, lo hizo acostar al colega y a través del pantalón le metía toda esa aguja que tenía como 30 centímetros. Tanto así que cuando el colega se levantó le digo, contame después si te ocurrió alguna infección o no. Esa es una de las cosas increíbles. En este momento es absolutamente segura, la provisión de material es enorme, hay agujas en cualquier negocio especializado y vienen en forma individual, estéril y descartable, lo cual lo hace absolutamente seguro. Y volviendo a la pregunta tuya, aquel terapeuta, acupuntor, que pone un montón de agujas para que el paciente lo vea, ese es un show, no sabe. Lo mismo ocurre con un médico alópata. El médico alópata que después que el paciente va a la consulta y se va con una receta de 15 medicamentos, no sabe lo que hace. Es exactamente lo mismo. Yo creo que ahí entra un tema de responsabilidad nuestra, de trabajar con la medicina y querer ser sanado y necesitar que el terapeuta nos dé elementos externos para nosotros sentirnos mejor. Cuando no hay tiempo para hablar con un paciente y no hay posibilidad de compartir una charla y saber en profundidad de dónde viene la enfermedad, el paciente se siente contento con cantidad de elementos externos en la acupuntura lo podemos llamar con cantidad de agujas, en la medicina con cantidad de fármacos.
Si nos vamos de un médico y no nos dio ningún fármaco, sentimos que no nos ha ordenado nada. Sí. Entonces, creemos que hay una relación de enfermedad de la humanidad, de necesitar en lo externo la solución a nuestro problema. Como es interno y es un trabajo personal, necesitamos de ese tiempo para poder charlar, colocar las manos, colocar menos agujas, quizás no dar medicamento y ayudar a que uno mismo entienda el origen de la enfermedad y del desorden orgánico y energético que tuvimos. Por eso hablamos de simplificar, no de complicar la historia. Y eso se requiere de tiempo de las dos partes, de la persona que está recibiendo el tratamiento y del médico o el sanador que le está dedicando su tiempo. En realidad el paciente tiene dos opciones. Recurre a la medicina oficial recibiendo un fármaco químico donde los resultados son espectaculares. Es inmediato. Aquel que elige la medicina alternativa sabe que el resultado no va a ser inmediato. Si es impaciente, va a deambular por cuanta medicina alternativa hay. Y respecto a lo que vos decías, en una oportunidad le preguntaron a un japonés que iba como paciente en Japón, ¿no? Le dice, en realidad, dice, la medicina alternativa que ustedes dicen que es la nuestra, si lo pensamos bien, la medicina suya, la medicina occidental, tiene 50, 100 años, la nuestra tiene 2500 años. En realidad, dice, la alternativa sería la de ustedes y la nuestra la principal. Y tiene razón, tiene razón. Viendo el tema de simplificar las cosas, nosotros somos cada vez más complejos en nuestros pensamientos, cada vez hay más información, cada vez hay más elementos que nos distorsionan la atención en nuestro ser. Tenemos televisores, celulares, pantallas, hay un montón de cosas que nos están distrayendo todo el tiempo. Eso hace que no estemos atentos a la problemática que tenemos y que no tengamos tiempo. Tenemos todo el tiempo elementos que nos distraen de la búsqueda. Y dentro de esos elementos tiene que ver con el obtener mayor cantidad de cosas, acumular cosas que a través de la vida teóricamente nos incorporan sensaciones, creyendo que la obtención en nuestra mochila de elementos como un auto, una casa, mejores ropas, más casas, más autos, son las que nos dan la felicidad y la completud como seres, cuando en realidad todas esas cosas nos están distrayendo de la búsqueda. ¿Cómo entendés de alguna forma que la enfermedad puede llegar a través de esas distracciones que estamos teniendo? O sea, somos seres que nos estamos distrayendo todo el tiempo, nos estamos yendo de nuestro centro y ponemos la atención en otra cosa, mientras que nuestro cuerpo se está enfermando y se está desarmonizando y está empezando a tener síntomas y no los escuchamos porque estamos ocupados en otras cosas más importantes como cambiar el auto. ¿Cómo podemos encauzar a un paciente que se está distrayendo en eso y que se está enfermando y que no se está dando cuenta? Yo creo que se está produciendo un cambio revolucionario en el concepto de la enfermedad. Cuando se inició el siglo XXI, a mí me llamó la atención el anuncio del director de un gran instituto de investigación cerebral de Japón. Dijo, en 20 años vamos a saber todo sobre el cerebro. Y efectivamente los progresos son increíbles. Por ejemplo, en una revista literaria donde sale el ranking de libros más vendidos, de los 5 primeros libros más vendidos, 3 son sobre estudio del cerebro. El progreso es tan grande, enorme, que realmente supera nuestra capacidad de comprensión.
Antes, por ejemplo, separábamos la psicología, psiquiatría de un lado, la endocrinología por otro lado, y la enfermedad por otro lado. En este momento ya no hay dudas de que el cerebro es capaz de producir enfermedades. Entonces el razonamiento lógico que surge espontáneamente es que si el cerebro es capaz de producir enfermedades, puede curarlas, ¿por qué no? Eso explicaría muchas curaciones que uno no puede explicar. Hace 8 años quizás tuviste un paciente que yo conozco mucho, lo conozco desde que nací, que es mi padre, y según el diagnóstico que vos veías en todos los estudios que le habían hecho en medicina, te resultaba hasta difícil pensar que esa persona pueda vivir con tantos inconvenientes físicos que tenía que ver con sistema circulatorio, que tenía que ver con problemas también incluso en pulmones. Había alguna problemática, había un pantallazo difícil de entender, o sea, de entender cómo puede una persona sobrevivir a tantos diagnósticos negativos. Esa persona, cuando le diagnosticaron cáncer, él dijo: yo no tengo cáncer. Y después de que los médicos le hayan dado una cierta cantidad de medicamentos que él entendió que no eran para él porque les causaba problemas para caminar, problemas motrices, problemas para entender, problemas para hablar, y eliminar todos esos medicamentos y entender que eso no era lo que él quería para su vida, empezó a mejorar. Empezó a andar muy bien. Hoy está sentado acá, 8 años después, está a punto de cumplir los 82 años, y nuevamente le dicen: señor, usted tiene cáncer. Y nuevamente está atravesando otra etapa, otro portal, en el cual él va a decidir si el cáncer está dentro de él o nuevamente le puede ganar desde la fe, desde el amor, desde las ganas de vivir, que creo que le han ganado a ese diagnóstico que viste hace un tiempo atrás. Fue paciente tuyo y hoy está acá y ya lo has podido abrazar. ¿Qué me puedes decir de la fe y de la energía en una persona ante una problemática como se la ve que el cáncer puede ganarnos rápidamente la batalla? Bueno, te respondo con otro ejemplo reciente. Yo he tenido a una paciente durante muchos años por problemas simplemente de la columna, hasta que un día, no hace mucho, me dice: pero ahora tengo otro problema. Y tengo un nódulo acá en el pecho. Y le digo: permítame que lo vea. Sin tocarla, se notaba que era realmente un nódulo como del tamaño de un limón, enorme. Le digo: pero ¿hace cuántos años que tiene esto? Y me dice: ya va por más o menos 12 años. Y le digo, inclusive la reté, le digo: ¿cómo en todo este tiempo que he venido a atenderlo por otros problemas, por qué no me mostró esto? No me diga que usted no notaba que tenía una cosa extraña a su cuerpo. Le digo: señora, esto es quirúrgico. Lo mando a otro colega, yo había renunciado a la medicina oficial, se lo mando a un colega cirujano, importante cirujano, y en cuanto la ve me llama y me dice: Luis, esto rompe los esquemas que nosotros tenemos. Esta mujer tiene que estar muerta hace rato. Si una mujer operada, con quimio, con radioterapia, hay que esperar 5 años para decidir si se curó o no. Esta mujer no fue tocada jamás y tenía realmente un bruto tumor. Lo único sí que yo le seguí insistiendo a la señora, le digo: vea señora, si usted no se opera, si es que todavía se puede operar, hágalo, porque el desenlace va a ser muy penoso.
Bueno, decidió no operarse. Y generalmente este tipo de pacientes tienen una gran personalidad. Me dice, doctor, de todas maneras he vivido 12 años sin tumor, pero no tenía metástasis, no tenía ganglios axilares. Era una mujer absolutamente sana, solamente que ya empezaba ese tumor, digamos, a reventar porque ya llegó a la piel y el tumor expresa su presencia. Ese es, yo creo, el mejor ejemplo de que esta mujer sobrevivió de esa forma, huérfana de todo apoyo de la medicina oficial. Vivió 12 años así, todavía está viva. La he visto, ya es inoperable. De manera que dice, bueno, yo asumo la consecuencia. Fue mi elección. Perdón, respecto del cáncer, hay una cancerofobia. Todo el mundo cree que todo el mundo se muere de cáncer. Es mentira. ¿Cuántos cánceres de próstata, pacientes con cáncer de próstata se mueren por año? Dame una cifra. Somos 40 millones de habitantes. No tengo idea. 100. No, poco. No, hay gente que dice, bueno, 10.000. 10.000, 20.000, 30.000, son tantas las personas enfermas con cáncer. Es mentira. La cantidad de gente que muere por cáncer de próstata por año en Argentina no llega a los 5.000. Y hay una cosa que es importante que tengamos en cuenta, es que es muy probable que el cáncer como enfermedad o como cuco de la sociedad para poder entender una cancerofobia, como decías vos, es muy probable que mucha gente muera con cáncer de próstata o del que sea en el cuerpo y no de cáncer de próstata, o sea, que no sea el cáncer el causante de la muerte. Tumores tenemos todos. Yo creo que no hay ser que no tenga un pequeño tumor en el cuerpo. El tema es cómo decidimos afrontar ese tumor y cómo lo afronta la medicina. La medicina, ni bien sabe que hay algo externo al cuerpo que se está formando, agarra un bisturí, lo corta y lo saca. Resulta que al poco tiempo tenemos eso mismo formado en otra parte del cuerpo y se habla de metástasis o un montón de cosas. Creo que llegado el punto en que nos hacemos responsables de nuestra propia salud y entendemos que ese tipo de elementos nos están invadiendo el cuerpo, deberíamos entender cómo fue creado y cómo lo podemos solucionar. La pregunta concreta es, ¿va a llegar un momento en que vamos a saber, como pacientes y como médicos que somos de nuestro propio cuerpo, llevamos 24 horas conviviendo con él, que vamos a saber el origen de la causa de una enfermedad y nos vamos a poder autosanar porque vamos a ver el origen emocional, el origen mental y el origen espiritual de la enfermedad que nos está abordando y entender esa enfermedad como un desafío? Seguramente que sí. Yo creo que el ejemplo más dramático la tenemos en estos días, el caso de Angelina Jolie, que por tener antecedentes de cáncer de mama en sus familiares decidió amputarse las mamas, se sacó las 2 mamas para no tener cáncer de mama y ahora decidió sacarse los ovarios porque los ovarios producen hormonas, estrógenos. Entonces puede alimentar el cáncer de mama, se sacó los ovarios. Es decir, la forma que se expresa genéticamente, es cierto, la genética ha desarrollado de una forma tan impresionante que los científicos pueden saber qué enfermedades podemos estar predispuestos a tener sin saberlo nosotros. Al extremo de que si se llegara a formar un banco de datos, habrá personas jóvenes, muy jóvenes, que no van a conseguir trabajo jamás, porque en el mapeo genético dice que esa persona puede llegar a tener tal enfermedad. La producción del cáncer no es un cáncer, el cáncer no tiene una sola causa.
es multifactorial. La genética es una, pero hay muchos otros factores que tienen que confluir para que se produzca el cáncer. Sí, llama la atención, por ejemplo, que en pacientes depresivos o en periodos de depresión hagan un cáncer. Eso es cierto. Y después hay casos de cánceres que son inexplicables. Vayamos al tema del tratamiento a través de la acupuntura, y te pido que termines en esto que habías empezado hace unos minutos atrás, que tenía que ver con la imposición de manos. Si nosotros estamos pensando que el cáncer o la enfermedad que tenemos, el origen de la desarmonía, la podemos tratar con la acupuntura, pero que en realidad en algún punto la podemos trabajar con imposición de manos, como estás haciendo ahora, estás como ayudando a que la persona por sí sola entienda cuál es el origen de su problemática, y le estás dando la responsabilidad para que ella la siga trabajando, le estás dando la oportunidad para que ellos tengan su entendimiento de lo que le está pasando y lo puedan transformar. Lo podemos transformar cuando entendemos qué pasó. Algún día vamos a entender que nosotros somos nuestros médicos. ¿Sabe lo que pasa? Que el hombre moderno está pasando por su peor época. El ser humano se ha desespiritualizado, ha dejado de creer en un ser superior, es decir, ha perdido la esencia de la creencia de un Dios. Por ejemplo, los descubrimientos actuales del estudio del cerebro han mostrado que hay un punto en el cerebro que crea la idea de un Dios. O sea, lo querramos o no querramos, hay una parte del cerebro que crea la idea de Dios. Sumado el espíritu materialista en la cual que vivimos, en la competencia feroz que tenemos entre los seres humanos del hombre contemporáneo, indudablemente que está más expuesto a enfermedades, porque esa misma competencia disminuye el sistema inmunológico y eso produce la enfermedad. En todo proceso de cambio se produce dos etapas. Una es la sociogénesis, se cambian las pautas culturales que se están produciendo, y después viene la psicogénesis, que también se está produciendo. Indudablemente que en algún momento se va a producir. Pero ¿qué es lo que pasa? Una persona que tiene cáncer, el médico se ve obligado a aplicar todo un protocolo igual para todos los pacientes del mundo de la misma tipo de cáncer. Y si algún médico decide saltar uno de los elementos terapéuticos, corre el riesgo de que él haga un juicio de mala praxis. El paciente se murió de cáncer, de lo que fuere, porque no completaste el protocolo del tratamiento. Cáncer de mama, por ejemplo, cirugía, quimioterapia y luego radioterapia. Si el médico dice, no, yo no creo en la quimioterapia, le voy a hacer la cirugía y a lo mejor radioterapia. El paciente termina muriéndose, le puede hacer un juicio. Dice, usted no aplicó el protocolo, que es un protocolo aprobado mundialmente. De manera que si se saltó una etapa, se murió por culpa del médico que no lo hizo. Y se podría haber muerto igual. Fíjate lo que ocurrió con el famoso personaje tan conocido de San Marcos, el poeta, el profeta. El profeta, creo. Yo no pude ir al juicio. Me entero de que están libres. Sí, en este momento está libre. Está libre. Me contaba un amigos que trabajan en tribunales, que estuvieron durante el juicio, dice que recibieron realmente la denuncia de enfermos, de familiares de enfermos de cáncer, que le hizo suspender la terapia y se murieron.
Pero ese es lo que causaba gracia, me contaban sus amigos, que había un montón de gente que había ido y que declaraba que se habían curado. Por eso este hombre quedó libre. De manera que ese es el momento en el cual estamos en una gran confusión en cuanto al tratamiento de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Una pregunta que podemos entender a través de la palabra protocolo. Cuando yo tuve un corte de tendón de Aquiles hace un año, y cuando me voy a trabajar a través de la sanación de alternativa, muchos me dicen que sí, que había posibilidades de que no hacía falta una cirugía para unir nuevamente el tendón. Cuando encuentro un médico alópata que me ayudó a ordenar esa energía del tendón que se había cortado, más allá de que yo hice mi trabajo para entender qué me había pasado en el tendón internamente, los médicos me decían, pero no está en el protocolo que un corte de tendón no sea operado. Había que cortar, unir esos tendones con puntos y volver a suturar. Yo sentí que eso que había generado lo tenía que sanar yo mismo. Entonces decidí trabajarlo a través de yesos, extender los días de yesos normales a 100 días, y cuando me saqué el yeso ese tendón estaba unido. Cuando voy al traumatólogo no entendía nada, cuando voy al kinesiólogo entendía menos, de que mi pie tenía movilidad, y hoy camino normalmente luego de un año de tratamiento con un tratamiento sin ningún tipo de corte. Era el primer caso que el kinesiólogo había visto de que un corte de tendón no se había operado y no podía entender cómo se habían unido nuevamente. Creo que lo trabajé energéticamente, lo trabajé con ayuda de adobe en mi pie, barro, para que sepa, y lo trabajé con hierbas como la jarilla y hierbas como la cola de caballo. Para mí, eso y mi fe, de alguna forma, fueron ayudando a la unión de ese tendón, y hoy camino, te diría, casi con normalidad. Creo que eso puede ser extendido a otro tipo de casos. Sí, porque hay un detalle que nosotros olvidamos, que es el poder autocurativo del cuerpo humano. Nos estamos olvidando de que el cuerpo se cura solo. Es cuestión de darle tiempo y sobre todo la convicción de que uno se quiere curar, indudablemente que ayuda, porque está comprobado de que una persona, por ejemplo, yo incorporo al shiatsu la meditación. Inclusive más, hay pacientes que me dicen voy a volver para que todos los meses. No, le digo, aprenda meditación y a usted no le va a hacer falta más sesiones de shiatsu porque se va a curar sola. Entonces, ¿qué mejor ejemplo? Es una cosa que nunca deja de maravillarme. Vos tenés un corte, te cortas, no le haces nada y se cicatriza. Para mí no hay cosa más maravillosa de autocuración, de ejemplo de autocuración, que la curación de una herida cortante. Se repara sola. Creo que da respuesta a lo que a la experiencia que vos has tenido. Cuando me pasó, tu cuerpo, ¿no es cierto?, tiene ese potencial de autocuración. Cuando me pasó esto, empecé a escuchar un montón de casos de diferentes cosas y empezamos a compartir con un montón de gente, porque yo no había tenido casi nunca alguna lesión como la que tuve. Y empecé a escuchar algunos casos y uno me sorprendió, y ahí entendí cómo estamos coartando el crecimiento normal del cuerpo y la sanación normal del cuerpo. Resulta que estaba en Uruguay, en Salto, y un grupo de personas donde nos habíamos alojado me comenta, cuando me ve el tendón cortado y que yo había decidido hacerme este tipo de sanación, me dice, mi hijo estaba trabajando con una moladora, estos equipos también riesgosos, y en un momento se le fue la moladora y le cortó un dedo a la altura de donde termina la uña, un poquito más, casi le cortaba la falange, pero no le llegó a cortar la falange. Cuando va al médico le dice, mira, acá hay dos posibilidades, o te coso y el dedo queda
cortado en el punto donde decidió la moladora cortarte, o te hago unas curaciones que te van a llevar mucho tiempo, te van a doler bastante, y de a poquito ese dedo va a empezar a recuperar el espacio. Parecía raro, pero él decidió esta segunda opción y dijo, bueno, vamos a trabajar en el sistema de curación. Fue dolorosísimo, lo contaba, porque le tenía que hacer sanaciones, limpiarle con gasa, casi todos los días iba a hacerse curaciones. Era oloroso, tenía un olor a putrefacto muy grande, pero luego de un determinado tiempo, que no sé si fueron 2 o 3 meses, el dedo empezó a crecer y la uña empezó a aparecer, y cuando yo lo vi era casi igual al dedo de al lado, cuando él me contó que el corte había sido arriba de la uña. Ahí entendí, y dije, yo también puedo hacer lo mismo con mi pie, que todo cuerpo, toda célula se regenera y vuelve a su lugar. Y no necesitamos de corte y confección como hacen en la medicina tradicional. Tenemos que empezar a darle un poquito más de tiempo al cuerpo y creer un poquito en nosotros. Y de esa forma vamos a llegar a ordenar las cosas que se nos fueron, se nos escaparon en un momento, y que el universo nos va mostrando que hay que administrar mejor. La pregunta que tiene que ver ahora, y les voy pidiendo al público que quiera preparar una pregunta, les damos un micrófono y lo pueden incorporar, tiene que ver con algo muy puntual, que es con esto que estamos como un poco acostumbrados en la historia, ¿no? Yo creo que la raza humana ha atravesado muchas experiencias. El abuso de la tecnología, el abuso de la ciencia, ha sido la causa de determinadas eras anteriores. Hablamos de la Atlántida, hablamos de la Lemuria, hablamos de un montón de eras que nos han trascendido y que llevaron a su fin por el exceso de uso de la tecnología, de la atomización y demás. Nosotros hoy estamos en un momento de crisis y probablemente tengamos una misma etapa de transmutación de la energía. Si sos parte de esta historia y crees que no es la primera era que hemos atravesado, y creo que sí, te pregunto, ¿estamos en el final de una era para comenzar de nuevo una nueva etapa con una era finalizada? ¿O tenemos posibilidad de recuperar lo que se nos está escapando de las manos a través de los excesos que hemos tenido como raza humana, que nos creímos dueños del universo, dueños del planeta, y que hemos arrasado con un poco todo lo que era la naturaleza que nos rodeaba, los reinos, el mineral, el vegetal, el animal, y los hemos dominado y los hemos prácticamente destruido? ¿Cómo ves la etapa que estamos atravesando? Yo creo que se tiene que producir el cambio primero de la persona. Vos me preguntaste sobre qué opinabas sobre la curación por el tacto. Yo hago shiatsu y le enseño al paciente que quiera meditación. Pero yo tengo cientos, miles de exalumnos. Yo creo que no hay un solo kinesiólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba que no haya sido alumno mío. Y siempre me pregunta, dice, doctor, me dice, no puede ser, dice que usted hace una cosa tan simple, ¿cómo se curan? Y le digo, creo que pasa por 2 etapas. Por un lado, el conocimiento y la práctica. En segundo lugar, trabajar al paciente sin intención, como dice el budismo zen. Hacer la meditación sin ninguna finalidad. Entonces, cuando uno atiende al paciente, no hacerlo con una enorme ansiedad de curar. Y siempre después le digo, como un agregado, y ser una buena persona. Y en esa conferencia uno de los presentes me dice, doctor, ¿y usted es una buena persona? Felizmente que me acordé de una frase de un escritor colombiano, Faciolince,
Y le digo, mira, le digo, Paciolín se dice lo siguiente: de que soy una buena persona no estoy seguro, pero que gracias a mi padre soy una mala persona que no ejerce. Esa sería la actitud en la cual uno pueda atender a un paciente, sentirse una buena persona sin sentirse ángel. Muy bien. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta? Le podemos acercar sí, pero le acercamos el micrófono para que pueda escuchar aquí en la audiencia y aparte que se escuche también en la grabación. Bueno, ese que te va a hablar, obviamente ya lo conocés, es mi padre. Así que le vamos a dar la bienvenida. Hola, Fernando. Hola a todos. Bueno, no sé por dónde empezar, si por Luis o por mí. Yo le dije a Luis, Luis, siendo mi médico, él me dio cáncer para eso. Pero voy a hablar de antes, porque yo tenía problemas de antes. Y cuando llegué a Luis estaba bravo, pero él ni me hizo notar eso, de que yo no estaba bien. Y bueno, comienzo sintiéndome muy mal, sin poder caminar, cayéndome, pero haciéndome mal. Perdí el equilibrio. En fin, me encontré que me estaba haciendo mal. Empecé a buscar los medicamentos. En los medicamentos estaba tomando 17 medicamentos. Y empecé a ver para qué servía cada uno. De esto no estoy enfermo, de esto no estoy enfermo, de esto no. Me quedé con 4 de los 17. Un médico amigo me ayudó para que me quedara con 2 de los 17. Después tuve que volver a uno, bueno, porque hubo necesidad y convencimiento de que necesitaba yo hacerlo. Bueno, me normalicé totalmente sin esos medicamentos. Después tuve la mala suerte de que alguien con mala leche me dice que tenía que hacerme un análisis del PSA. El PSA es para determinar el cáncer que uno tiene en el cuerpo, ¿no? Y me diagnosticaron cáncer de próstata. Me dieron una medicación tan brutal, tan asquerosa, que perdí la virilidad, porque el tratamiento fue hormonal. Me trataron con hormonas femeninas. Y volví a caerme, volví a tropezar, a perder el equilibrio, no poder hablar. Es decir, en una etapa previa, manejando en la ruta que va de Córdoba, de Buenos Aires, de Córdoba a Carlos Paz, es decir, yendo de Carlos Paz hacia Córdoba, di un trompo. Y todo esa medicación la tomé sin leer las prescripciones, el prospecto. El prospecto. Recién como a los 3 meses me encuentro con el prospecto y todo lo que me pasaba a mí estaba escrito que se producía con esa medicación. Todo, no quedó nada. Lo dejé sin ninguna ningún titubeo a los medicamentos esos. Y dije, si yo orino bien, yo no tengo cáncer de próstata. Y bueno, yo mismo me convencí de que no tenía cáncer de próstata porque no tenía ningún problema para orinar. Así pasaron 8 años y empecé a sentir dolores de columna. Y
Esto hace un mes y pico. Y me diagnostican, después de muchos estudios, cáncer de huesos, especialmente radicado en la columna y en algunas costillas. Y bueno, yo creo que voy a seguir luchando, pero me han convencido los médicos que tengo que gastar mucha guita y pagarle al PAMI, que el PAMI pague 60.000 pesos para la medicación, que todavía no sé si me la van a dar o no. 60.000 pesos. ¿Te puedo pedir la pregunta concreta para Luis? Así él te puede responder a esa problemática que estás teniendo en este momento. Sí, me parece que estoy sintiendo la necesidad de las manos de Luis. Volver a Luis para que me ponga sus manitos. Sí. Gracias por la pregunta. A ver si te respondo de esta forma. Yo tengo varios libros escritos de medicina alternativa, los primeros, y después el libro que más éxito ha tenido es un libro de farmacología. El último libro que ya está por salir se va a llamar Farmacología al alcance de todos. Es decir, no es la farmacología tradicional en la cual doy un listado de medicamentos y cuáles son las propiedades terapéuticas que tienen, sino al revés, esa misma farmacología de los daños colaterales que pueden producir. En Estados Unidos, la primera causa responsable de muerte son los médicos. Mueren en los Estados Unidos 250.000 personas como consecuencia de la mala utilización del medicamento. Por ejemplo, la persona que viene a consultarme y me dice, por ejemplo, tengo colesterol alto, tomo medicamentos para bajar el colesterol y vengo porque me dicen me duele el cuerpo. Y le digo, suspenda el medicamento para bajar el colesterol porque todas las estatinas producen dolores musculares, dolores articulares. Por ejemplo, más de uno debe estar tomando pantoprazol o omeprazol para la acidez. Producen lumbalgias, producen dolores musculares. Un medicamento, por ejemplo, maravilloso para bajar la presión, que es el pantoprazol y otros medicamentos de la misma familia, también producen dolores musculares, producen dolores articulares. Y la lista es enorme. Por el solo hecho, por ejemplo, de que pacientes, como hizo tu papá, que dejó los medicamentos, realmente va sacando una serie de efectos colaterales. El libro, el temor más grande que tienen los médicos en los países de primer mundo, son los juicios de mala praxis por dotar medicamentos asociados que producen efectos o sumados en agresividad o se neutralizan entre ellos. Por ejemplo, una persona que tenga una hipertensión y toma simultáneamente un analgésico, el analgésico bloquea la actividad hipotensora del medicamento para bajar la presión. Y así los ejemplos son interminables. Por eso muchas veces aquel médico, por eso dice que tarde o temprano se va a llegar a imponer a alguien que ponga sensatez en la terapia científica en cuanto a los medicamentos que administra, que sea un médico farmacólogo que sepa qué efectos colaterales producen esos medicamentos y qué efectos produce cuando se asocian con otros. El gran drama de la medicina actual es precisamente ese. La multiplicidad de medicamentos que dan los médicos es terrible. Por supuesto, no es culpa del médico, es culpa de los laboratorios. La ganancia que tienen los laboratorios en todo el mundo superan a los réditos que da la industria automotriz, que es una de las más florecientes. La única que la supera son los fabricantes de armas de guerra.
De manera que la tentación que dan los laboratorios es terrible. Por ejemplo, en ese libro que he terminado de escribir, el presidente de la Asociación de Promotores Médicos, que son los visitadores médicos, lo dice en el diario. No hay un solo médico que indique una prótesis para ser colocada a un paciente que no cobre retorno. Es terriblemente tentador. Yo en una oportunidad recibí a un visitador médico y muy feliz viene y me dice: doctor, acá tengo un cheque que le manda mi laboratorio. Y le digo: ¿y por qué? No, porque el laboratorio se ha dado cuenta que usted receta muchos medicamentos nuestros. Le digo: ¿cómo cuál? Le digo: no sabía que el laboratorio de ustedes. Era un cheque un poco tentador. Yo decía: bueno, acá tengo ya para las zapatillas de los chicos. Lo primero que uno piensa. Y le digo: vea, en realidad yo nunca he recibido, y creo que nunca voy a recibir. Pero no sea tonto, doctor. Me dice: el laboratorio tiene bolsillos grandes. Por ejemplo, dice el doctor tanto. El otro día le pasamos un cheque de 10.000 pesos y al otro doctor tanto le dimos un cheque de 20 y tantos. Y hay un jefe de servicio que pidió un auto y se lo dieron. Le digo: en 2 minutos me has citado a 3 colegas. El cuarto voy a ser yo si te lo acepto. De manera que la presión que hacen los laboratorios es terrible. De ahí entonces se explica la cantidad de medicamentos que se recetan superpuestos. Por ejemplo, en antibióticos hace casi más de 30 años que no se ha inventado un nuevo antibiótico. Se teme que en cualquier momento se desate una epidemia de una enfermedad infecciosa en la cual ningún antibiótico pueda vencerlo. Estamos prácticamente, para los infectólogos, en una etapa casi previa al descubrimiento de los antibióticos. Hablando de ese tema, vamos a ir a la última pregunta y vamos a hacer un cierre bueno, vamos a hacer una pregunta más. Pero estamos ante la presencia de una serie de elementos con la palabra antifebril, antibiótico, antianalgésico, un montón de cosas naturales. ¿No será que todas esas cosas naturales a las cuales nos estamos oponiendo y estamos callando nos están queriendo ayudar a procesar algo? ¿No será que un antifebril nos está limitando en una fiebre que nos está queriendo quemar los parásitos que nos están sobrando en el cuerpo? Si trabajamos ante elementos que son anti algo, no estamos yendo en contra de la naturaleza de la sanación, de la autosanación de nuestro cuerpo, no estamos callando las alarmas que nos están diciendo usted se está por desordenar energéticamente, y al callar las alarmas con un medicamento estamos dando un avance en la enfermedad. Y la última pregunta que te hago es: ¿no lo están haciendo a propósito para que la humanidad esté enferma y dependiente? Hay una cosa muy sugestiva de que nosotros hablamos de medicamentos químicos y medicamentos naturales. Lo sugestivo es que los grandes laboratorios están sacando los remedios de las plantas. 2 de los medicamentos más importantes que se están usando para el cáncer de próstata son de origen vegetal. El medicamento más importante que se da para la diabetes se saca de una planta conocida de la época de los egipcios. De manera que hay una combinación muy sugestiva sobre eso, porque vayamos al ejemplo de la aspirina. La aspirina, ¿cómo se descubre? Porque los hombres primitivos lo que hacían era hervir la corteza del sauce, y cuando tomaban eso se le bajaba la fiebre y se iban los dolores.
Después en los laboratorios descubrieron que eso que había en ese cocido de corteza de sauce era la aspirina, el ácido acetilsalicílico. La aspirina se ha vendido en cantidades monstruosas. Es el medicamento más exitoso de la historia de la medicina. Es el laboratorio que realmente sentó las bases fundacionales de la potencia económica que es el laboratorio. Entonces, cuando pasan los años, eso es lo bueno tal vez que tengan la medicina seria, la medicina científica seria. ¿Ustedes se dieron cuenta que el Geniol, el Mejoral, no tiene más aspirina? ¿Por qué? Porque se descubrió que cuando a los chicos que tienen, por ejemplo, una enfermedad viral con fiebre y se le da la aspirina, le produce una lesión cerebral que lo mata. Y por eso la aspirineta no existe más para los niños, porque produce ese efecto, se llama enfermedad de Reye. En este momento dice, dar aspirina a los chicos después de los 13 años, y ahora dan paracetamol. Y el paracetamol, a diferencia de la aspirina, es que es más analgésica que antiinflamatoria. Y cuando a nosotros nos duele una articulación, nos duele porque está inflamado. El paracetamol no es antiinflamatorio y tapa el dolor. Vamos a una pregunta nueva. Adelante, fuerte y concreto, bueno, por favor. La verdad que creo que ya fue respondida, pero a mí me asusta mucho ver en los colegios la cantidad de chicos que están tomando sedantes para su hiperactividad. Y yo digo que no hay nada más sano que un chico sea hiperactivo, ¿no? Que haya espacio para que los chicos se ensucien, que corran. Y entonces esta otra cosa que me preocupa mucho es ver mamás y papás que se quedan tranquilos y delegan en un diagnóstico de hiperactividad y en la medicación la salud de sus hijos y no se dan cuenta. Me da terror eso. Sí, el caso que usted menciona, en una época se daban anfetaminas a los chicos hiperactivos, porque se daban cuenta de que esos chicos hiperactivos se sedaban. Tanto es así que cuando una maestra tenía chicos de esas características, estaban autorizados a darle al chico el medicamento para que no jorobe al resto. Al extremo que madres que no querían que le den el medicamento porque se lo daban en la escuela, tuvo que cambiar de estado a otro estado, a mudarse donde no estaba esa ley que autorizaba a la maestra a dar ese medicamento. Y después, nosotros hablamos de los drogas, del narcotráfico y de todo lo que nos están entreteniendo con la cocaína, la morfina, ¿cómo se llama? La marihuana. No nos engañemos. La droga más adictiva que hay en el mundo es el alcohol. La principal causa de consulta de intoxicación por drogas en cualquier hospital del mundo es el alcoholismo. Y sin embargo, a nadie le sorprende que alguien vaya con una botella de cerveza o una botella de vino a su casa y se la tome, pero sí llamaría la atención que alguien esté fumando un cigarrillo de marihuana. Entonces, el gran problema es que estamos escondiendo la cabeza a un problema muy serio. Yo no sé cuánto cuesta un sobre de cocaína. No sé. Bueno, en una época, con un sobre de cocaína, un chico se podía comprar 15 litros de alcohol, de vino. Una botella, un cartón de vino, se consigue por 10 pesos. Con 100 pesos se compra 10 litros. Va a estar borracho todo el tiempo. Lo que más destruye los hogares es el alcohol. No lo neguemos. Y luego, ni hablemos con la facilidad con que los médicos, me incluyo, que hemos recetado
pero tranquilizantes, pero a mansalva. Estamos creando adicción. Si ahí mismo dice en el prospecto, el Valio, el Lorazepam, todos los spam que hay por ahí, todos son adictivos. La gran ganancia que tiene el laboratorio es eso. De manera que las causas de adicciones que tenemos en el mundo son legales. Por ejemplo, la última vez hay un dirigente político que trabaja en obras en las Villas Miseria de Buenos Aires. Dice, por favor, lo que nos están matando a los chicos no es el paco, es el alcohol. Por favor, póngale muchos impuestos para que no esté al alcance de todos. El cigarrillo, por ejemplo, en Estados Unidos, vos lo sabes que en algunos estados, una etiqueta de cigarrillo vale $14. Y bueno, se está fumando un poco menos por el costo. Pero aquí a 10 pesos el litro de vino, con un litro queda borracho, pero para todo el día. Por 10 pesos. Y nadie protesta. Vamos a la siguiente pregunta, ¿le parece? Última pregunta, Hugo. Sí, doctor, ¿vamos caminos hacia una medicina emocional? ¿Vamos caminos hacia una medicina emocional? Sí, la medicina, yo digo que el tratamiento es siempre multifactorial, porque hemos cometido el error, inclusive nosotros mismos, de dividir al hombre, separar el cuerpo y el alma. En este momento hay una tendencia, justamente por el progreso en la investigación del cerebro, en que hay que volver a unificar en el hombre el cuerpo, el alma y la mente. Creo que ese es el camino en el cual se está avanzando. Y creo que por un mecanismo de defensa, todas las personas que eligen un medicamento natural por uno sintético es real. Por ejemplo, yo no sé si será cierto, porque no lo pude confirmar, pero eso sí me lo dijeron. En Misiones, el gobierno da un yuyo que se llama Congorosa. El gobierno dice que lo planta, lo cosecha, lo envasa y lo distribuye en todos los hospitales y dispensarios de la provincia para el tratamiento de la gastritis y de la úlcera gastroduodenal. Se llama Congorosa el yuyo. Y realmente cada vez vamos a ir alejándonos de estos medicamentos que, como hemos dicho, el pantoprazol, omeprazol, etcétera, que producen dolores musculares. Bien, estamos llegando al... Otra pregunta, discúlpame. Una pregunta más, sí. El cerebro se autoenseña a enfermarnos. ¿Podemos enseñarle a curarnos? Sí, bueno, eso ya lo dije, ¿no es cierto? De que ya la medicina, la investigación científica ha comprobado definitivamente de que la mente puede producir enfermedades. Entonces pensamos por lógica de que si produce enfermedades también lo puede curar. Tanto es así el extremo que en este momento ya hay el endocrinólogo ya no puede trabajar solamente con su conocimiento de endocrinología. Ahora se llama psiconeuroendocrinología. Porque el médico sabe de que los problemas, los desarreglos hormonales que tiene son generadas por el cerebro y por el sistema nervioso. Ya más claro que eso es imposible. Ahora el endocrinólogo se llama psiconeuroendocrinólogo. Es decir, se está unificando, como dice usted. Creo que se va en ese proceso, ¿no? Respecto del tema del cáncer, yo creo que hay más cáncer porque vivimos más años. Antes la gente moría a los 50 años, era normal. Todavía en algunos países del mundo la sobrevida son 35 años. Y en este momento se llega naturalmente a los 80, 90 años. Veamos Mariano Mores, a los 94 años todavía dirigiendo su orquesta y dando conciertos. Horacio Salgán, otro gran pianista, también cultor del tango, sigue a los 85 años dando conciertos en toda parte del mundo. Ha habido realmente un cambio en el cual
el límite de vida ya no es los 50 años, los 60, sino que cada vez se va avanzando más. Japón es el país que más pacientes de más de 100 años que tiene en el mundo. Bueno, estamos llegando a la finalización de esta entrevista con el doctor Luis Iwakawa, a quien agradecemos mucho que se haya acercado hasta este ciclo de conferencias de Tercer Ojo. Yo lo que me queda, Luis, aparte de agradecerte, es agradecer la oportunidad de que mi padre acá presente, cuando él tenía 60 y pico de años, sinceramente, y se lo dije siempre, yo no pensé que llegaba a los 70 por el estilo de vida que había llevado a lo largo de toda su vida. Sorprendentemente llegó a los 80 y el cumpleaños de los 80 él decía, yo quiero llegar a los 100. Está por cumplir 82, le descubren esta enfermedad tremenda del cáncer y empezó nuevamente a decaer. Me sorprende y agradezco que se dé esta reunión de seres que quiero mucho, por mi lado mi padre, y a ti que te aprecio y te quiero un montón, y digo, a mí me encantaría que mi padre, cuando decida desencarnar, lo decida él y no los médicos, y me encantaría ver a un anciano sabio saber y elegir el día que se quiera morir y no un viejo choto que se esté muriendo entubado con medicamentos día a día que los va carcomiendo. El anciano sabio que tenemos todos adentro, no me importa cuántos años más vivas, me importa la calidad de vida que elegís vivir y que estás decidiendo elegir ese camino a partir de ahora. Por eso me encantaría que el día de hoy genere ese cambio en vos y que te puedas hermanar con una persona que casi te iguala en la edad, no sé qué edad tiene y no me interesa, el doctor Luis Iwakawa, pero que se lo ve sano y eligió un camino diferente. Agradezco esta oportunidad y creo que este encuentro le da sentido al encuentro de dos personas sabias que eligen un camino diferente de vida. Te dejo tu oportunidad para despedirte y agradecerte. Yo creo que en el caso de tu papá, él ha vivido hasta la edad que tiene cargando el cáncer. Eso ya viene de hace años. Y ha vivido con eso, resistiéndose a todos los tratamientos. Es realmente un milagro andante. Y luego viene el tema de la muerte, ¿no es cierto? Yo creo que lo que tenemos que aceptar con naturalidad es que todos vamos a morir. Cada uno tendrá en su karma de qué forma moriremos. Es decir, no elegimos la forma de morir. Hay gente que me dice, ay, doctor, si me doliese el brazo izquierdo y no el derecho sería más feliz. Uno no elige. Cuando llegue el momento, cada uno tiene asignado la forma en que hemos de despedirnos de este mundo. Lo importante es qué enseñanza dejamos, ¿no es cierto?, mientras estamos vivos. Creo que esa sería la misión. Y sería una forma de justificar de que todavía vivimos y que seguimos consumiendo oxígeno a pesar de que ya nos está faltando en el mundo. Bien. Bien. Repito lo que acaba de decir mi padre que no se escuchaba, ¿por qué me tengo que entregar así? Y yo digo, lo que vivas y lo que decidas vivir, lo voy a respetar, pero me encantaría despedirte cuando vos quieras despedirte y no cuando otros quieran que vos termines la vida. Así que es un honor tenerte acá y es un gran gusto haberte elegido como padre querido. Y despedimos al doctor Luis Iwakawa con un fuerte aplauso. Muchas gracias.